Buenos días, amigos televidentes de la entrevista de Cibao Visión. Hoy domingo 26 de octubre, yo soy Eligia Peguero y es un placer llegar hasta sus hogares por esta Telemedios Dominicano, Canal 25. Hoy tenemos como invitado al ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara. También tendremos el segmento Reporteriando a cargo de Hitler Peguero en el sector El Hoyo de Pepé en el municipio Santo Domingo Este. También tendremos el resumen de noticias donde veremos las medidas que pondrá en práctica el gobierno para que el virus del ébola no ingrese a la República Dominicana. Los dejo con el resumen de noticias y volvemos para conversar con nuestro invitado Guido Gómez Mazara. El presidente Danilo Medina se reunió en el Palacio Nacional con funcionarios de su gabinete para trazar el plan de acción preventivo ante el peligro de propagación que representa el ébola a nivel mundial. Entre las medidas contempladas en el plan de prevención está la prohibición a territorio dominicanos de viajeros que hayan visitado países declarados en alerta por el ébola. En ese sentido, el gobierno dominicano instruyó a sus autoridades de aeronáutica civil y la Dirección General de Migración a hacer efectiva de inmediato dichas medidas. La información fue dada a conocer el martes pasado por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, quien además informó que el gobierno dispuso la transferencia de 70 millones de pesos a la cuenta de ese ministerio para que ponga en marcha el protocolo nacional contra el ébola, que incluye prevención y capacitación del personal con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y ciudadana. Como un balde de agua fría cayó entre los diputados el anuncio hecho por el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez, de que en enero del próximo año no recibirán unos 75 millones para el acostumbrado reparto de juguetes con motivo a la celebración del Día de los Santos Reyes, a fin de que estos fondos sean destinados a los hospitales del país, tal como se dispuso con el Fondo de Gestión Social ascendiente a 114 millones de pesos. En los últimos días, la Cámara Baja ha renunciado a casi 190 millones de pesos, lo que ha provocado la ira de los legisladores, quienes piden ser convocado al Pleno. Diputados y senadores negaron que en ambos bloques del Partido de la Liberación Dominicana se haya discutido la posibilidad de interpelar al procurador Francisco Domínguez Brito por supuesto activismo político en violación a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Asimismo, el procurador solicitó prisión preventiva contra el senador Félix Bautista por hechos graves de corrupción y lavados de activo e hizo un requerimiento de apertura a juicio ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que en la sesión del miércoles pasado, el diputado Prim Pujol pidió la destitución del procurador acusándolo de violación a la Constitución y varias leyes. De inmediato el senador Wilton Guerrero salió en defensa del procurador y cuestionó que la denuncia se haga justo en este momento. El senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, dijo estar dispuesto a despojarse de su impunidad parlamentaria para acudir a los tribunales a demostrar una vez más su inocencia ante las acusaciones de corrupción que le hace la Procuraduría General de la República. Emplazó al procurador Francisco Domínguez Brito a que fije audiencia y vaya a los tribunales a actuar en su contra. Durante una entrevista televisiva definió como maliciosa, perversa y falaz la acusación que le hace el Ministerio Público. El presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados un proyecto de modificación a la Ley 169-14, mediante el cual extiende el plazo a 90 días para que personas descendientes de padres extranjeros regularicen su situación migratoria. Medina alega que la situación actual con relación a los inmigrantes es que a pocos días de vencerse el plazo inicial contemplado en la Ley 169-14, apenas 1.500 personas se han acercado a la oficina abierta en todo el territorio nacional para solicitar su registro al amparo de esa legislación que considera como una proporción muy baja de solicitantes.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado dominicano por violación de varios derechos en las deportaciones de haitianos efectuadas entre los años 90 y 2000. El fallo fue dictado el 28 de agosto, fue dado a conocer hasta el miércoles de la pasada semana, provocando reacciones del gobierno y los diferentes sectores de la sociedad. El gobierno negó violar derechos al deportar haitianos en los años 99 y 2000, considerando que la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inaceptable. El gobierno fijó posición en adhesión al artículo 1 del Convenio de La Haya de 1930, que faculta a cada estado a regular y determinar de acuerdo a su legislación. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su entrevista de Cibao Visión. Esta mañana nos acompaña el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo y es candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, un placer estar con dos distinguidos jóvenes. Gracias, igualmente para nosotros. Las puertas están abiertas de este programa. Muchísimas gracias. Guido, nos acercamos a un proceso electoral, ahora ya unificado las elecciones congresuales y municipales y las presidenciales. Vemos que lo que se discute es la permanencia del PLD, pero ¿con qué candidato? Lo que se discute es el candidato del PLD. Del otro lado vemos una oposición totalmente disgregada, sin poca posibilidad de ser opción de poder. Tú que militas en el Partido Revolucionario Dominicano, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es tu parecer de este escenario político? Muchísimo gusto. Mira, la política siempre dificulta predicciones, sobre todo a tanto tiempo de distancia. Este es un país insólito, como diría el doctor Peñavalle. Sin embargo, los ejercicios que se hacen es en función de la actual coyuntura política que vivimos. Es innegable que el espectro opositor siempre tiene una pregunta que responder. ¿Es posible que esas fuerzas, siendo mayoritarias, sean capaces de combinarse alrededor de una candidatura? Visto hoy, hay evidentemente muchas dificultades, pero yo apuesto a que la racionalidad se imponga sobre los niveles de ego con que históricamente se ha caracterizado la lucha política en la República Dominicana. El problema es que, visto a distancia, yo siento que el PLD está totalmente emborrachado de su éxito electoral y tiene dos tesis que yo pienso que nos ayudan como oposición. La primera es que muchos aspirantes legítimos dentro del PLD entienden que una oposición fragmentada es garantía de victoria, y eso no es necesariamente cierto. Y en segundo orden, que es lo que yo creo, yo pienso que el candidato del PLD va a ser Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, si bien es cierto, tiene las ventajas de que ha sido la bujía electoralmente exitosa de su partido, es innegable que su capacidad, su destreza en combinar recursos, tanto en el orden político como financiero, lo coloca en una ventaja comparativa. No es menos cierto que él es un candidato en capacidad de unificar toda la oposición, no solo alrededor de una propuesta de carácter presidencial, sino convencido de reproducir la lógica de este país, que la gente vota en contra, no en favor. Guido, pero ese continuismo no conlleva a que, porque es el mismo partido que se queda, y si hubo corrupción, claro, no lo va a denunciar. Entonces, ese continuismo no conlleva a que haya mucha corrupción y que se quede impune esa corrupción que hay. Mira, en la República Dominicana, el principal drama es la carencia institucional que hay en el país. Y eso se expresa en las prácticas de corrupción y en otros aspectos de la vida institucional del país. ¿Qué pasa? Que cuando los partidos políticos se dilatan tanto en el ejercicio del poder, comienza la complicidad y de ahí el salto más inmediato es la impunidad. ¿Por qué? Porque como el Partido de Liberación Dominicana se ha mantenido en el poder desde el año 2004, el ejercicio gubernamental dilatado tiene exponentes de práctica de corrupción. Y hoy en el país hay un gran dilema. Como hay un ministerio público y su jefatura vinculada al PLD, no tienen la autoridad ni el nivel de independencia para perseguir a funcionarios o exfuncionarios de las administraciones del PLD. Y por vía de consecuencia hay una especie de ira colectiva en lo que concierne a que exceso de corrupción no son punibles. Frente a eso yo digo que el gran riesgo que
se presenta frente a la posibilidad de perpetuación del PLD en el poder es el siguiente. ¿Hasta qué punto mucha gente que concibe la posibilidad de que el PLD o cualquiera de los aspirantes se mantenga en el poder implica una licencia para cometer excesos administrativos? Ese es un desafío que tenemos. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente. Los ciclos políticos casi son propensos a durar 20 años. Y la primera victoria del PLD fue en el año 1996. Al 16 van a ser 20 años. Y salvo la excepción 2000-2004, el país, la ciudadanía puede hacer un ejercicio de cómo en nombre de tantos años de gobierno los problemas esenciales del país se han profundizado. ¿Tenemos mejor salud? No. ¿Tenemos un mayor nivel de vida y calidad? No. ¿Tenemos una educación que funcione? Hay aspectos positivos, pero no. Por el amor de Dios, la inseguridad. Entonces, ¿acaso la estabilidad macroeconómica cuando el país crece beneficia a la mayoría de dominicanos y dominicanas? Ese es el drama que tenemos. Hablando de salud y hablando de justicia, ¿qué opinión te merece el presupuesto que se le, el bajo presupuesto que se le ha asignado tanto al sector salud como al sector justicia? Mira, toma como punto de partida que este debe ser el presupuesto más restringido en los últimos 10 años. Eso tiene una historia. Danilo Medina tomó el poder con un déficit fiscal de 200.000 millones. Y yo quiero dar como dato de que el tope del gasto es el 2.4% del Producto Interno Bruto, que implica que aquí hay muchas demandas sociales y pocos recursos. Ponte a pensar que un presupuesto de 638.000 millones de pesos como el actual va a invertir casi el 32% en el pago del endeudamiento, capitalización del Banco Central y otro tema, la inversión en el sector eléctrico, 1.200 millones de dólares en el sector eléctrico. Es decir, tenemos mucha demanda y pocos recursos. ¿Qué pasa con el tema de la salud? Yo como dominicano y como padre me sentí aterrado por la información triste de que 11 niños murieron en el hospital Robert Reich Cabral. Pero eso es un problema estructural. La media de inversión del Producto Interno Bruto en América Latina del sector salud sobrepasa el 4.5%. Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Guatemala. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Hoy el presupuesto solo consigna 1.9 del Producto Interno Bruto. Los dos hospitales de mayor demanda de servicios en la capital, lo que llamamos nosotros la gran capital, Darío Contreras y el Robert Reich Cabral, fueron construidos en el año 1955, cuando la gran capital tenía solo 200.000 habitantes. Hoy, 59 años después, tenemos 3.2 millones de habitantes. O sea, es un problema de recursos. Y yo siento que esta experiencia muy triste de niños muertos por ineficiencia en el servicio del sector salud debe conducir, al igual que con el sector educativo, a que la clase política y la sociedad civil se pongan de acuerdo alrededor de los recursos indispensables para el sector salud. Yo debo saludar 2 designaciones en el sector salud. La actual ministra de Salud es una mujer competente, seria, que conoce la estructura del sector perfectamente. Trabajadora, y es una persona que goza del respeto ciudadano. Y hay un muchacho recién designado en SENASA también, que es un técnico ultra competente que viene de toda la estructura, Chanel Rosa Chupani, una persona que goza de mi cariño personal. Y eso es bueno, que gente con la competencia y con la destreza sean designados. El problema es los recursos, porque no importa la calidad del técnico que tengamos, son los recursos. Y yo siento que debe haber una especie de conciencia ciudadana alrededor del sector salud, que al igual, repito, que en el tema de educación, aunemos esfuerzos para unificar e incrementar el presupuesto en esa dirección. Lo doy como dato final. Los hospitales son subsidiados con fondos del sector salud. Hoy, en este mes, estamos en octubre, solo se ha ejecutado 32% en el mes 10 de los recursos disponibles. Entonces, tenemos un problema estructural que casi siempre obedece al factor financiero y eso es lamentable. Guido, entonces, ¿a qué debe? Porque tú has dicho que vamos al 2016 con un gobierno PLDista, 3 periodos consecutivos, si no recuerdo, entre ellos del presidente Danilo Medina. Pero a pesar de todo este problema del sistema de salud, de la inseguridad, de muchísimos problemas. Desempleo. ¿A qué obedece entonces que el presidente Danilo Medina tenga ese alto nivel de popularidad? Mira, Danilo ha gozado de 2 cosas. Y sobre todo, si usted piensa que él finalmente se va a reelegir, va a utilizar esa popularidad. Voy a responder de adelante hacia atrás. Sí. Mira, yo pienso que él no se va a reelegir. Fundamentalmente porque el costo de carácter institucional que va a pagar es muy alto. Y él necesita algunas matemáticas en el Congreso para modificar el marco constitucional. Pero ¿está usted de acuerdo con que haya reelección, con que se implemente aquí en la República Dominicana el mismo sistema que tienen otros países? Yo soy fascinado por el modelo norteamericano. Lo dije en el 2002.
cuando impulsamos una reelección que fue traumática porque solo se concentra en los aspectos puramente presidenciales. No se hizo una modificación estructural del aparato institucional en la República Dominicana. Repito, va a ser muy costoso desde el punto de vista institucional. Sin embargo, debo recordar que Danilo necesita matemáticas en el Congreso. Y hay una voluntad de gente del PRD, del PRM y de un sector del PLD que no le va a dar su voto para modificar la Constitución de la República que le permita presentarse. Eso en primer orden. En segundo orden, ¿por qué él goza de popularidad? Por dos factores esenciales. El primero, él ha hecho un esfuerzo de distinguirse en el estilo del presidente Fernández. Él es una persona mucho más próxima, que tiene un vínculo directo con los ciudadanos y ciudadanas, que ha tratado que sus políticas públicas incorporen a sectores históricamente excluidos. Las visitas sorpresas son un factor importante de aproximación. Pienso que cuando el año pasado él colocó 10.000 millones de pesos para el tema de las MIPYMES, activó un sector importante de la economía. Él tiene un trato cercano y eso es favorable. En segundo lugar, la fragmentación de la oposición. Es que mientras la oposición siga mirándose el ombligo y no establezca un vínculo real de que los problemas de la ciudadanía son parte del discurso básico del sector opositor, Danilo va a navegar a sus anchas. Porque los llamados a encabezar la oposición, por ejemplo, Miguel Vargas, que es una figura esencial del PRD, él se autocalifica de presidente. Ese es un tema legal que está en discusión. ¿Pero usted conoce alguna política opositora de Miguel Vargas? No la tiene. Entonces, sobre esa base, él navega como presidente de la República con mucha facilidad. ¿Tú consideras que entonces Miguel Vargas es un títere de Leonel? No, yo pienso que Miguel Vargas es un hombre que no posee las herramientas indispensables de un político del siglo XXI y que no conecta al PRD con su histórica base social. Miguel no interpreta los intereses de carácter ideológico del PRD, es un hombre que no cree en el pensamiento social demócrata, que no mueve el partido a los sectores de centro liberal, que no acompaña las demandas sociales y la protesta ciudadana. ¿Usted se imagina a Miguel Vargas en la Francisco Villa Pesa demandando servicio de electricidad, de agua, o con los cañeros que están reclamando sus pensiones? Guido, está muy interesante la conversación, tenemos que irnos a una pausa y regresar nuevamente a la entrevista. Continúen con nosotros, vamos a una pausa comercial y volvemos en breve.